Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 190 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Reyes, capítulo 34, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 al 36. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 24. En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña militar y Joaquín le quedó sometido durante 3 años, al cabo de los cuales se rebeló contra él. Entonces Nabucodonosor mandó contra Joaquín fuerzas caldeas, arameas, moabitas y amonitas. Los mandó contra Judá para destruir, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus siervos, los profetas. Esto sucedió porque el Señor había decidido expulsar de su presencia a Judá a causa de todos los pecados de Manasés y de la sangre inocente que él había derramado hasta inundar Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. El resto de la historia de Joaquín, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Joaquín murió y lo sucedió su hijo Jeconías. El rey de Egipto no volvió a salir más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todas sus posesiones desde la torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Reinado de Jeconías en Judá. Jeconías comenzó a reinar a los 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre, Nehusta, era hija de Elnatal, natural de Jerusalén. Ofendió con su conducta al Señor como su padre. En su tiempo, el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y lo sitió la ciudad. El mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó mientras su ejército sitiaba la ciudad. Jeconías salió a su encuentro con su madre, sus cortesanos, sus jefes y sus criados. El rey de Babilonia lo hizo prisionero el año 8º de su reinado, como había dicho el Señor. Se llevó todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio del rey, y machacó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los grandes y poderosos, en número de 10,000, y a todos los herreros y cerrajeros. Solo dejó a la población más pobre del país. Deportó a Jeconías y a su madre, a sus mujeres, a sus criados y a los nobles del país, y los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. También se llevó a todos los ricos, que eran unos 7,000, a los herreros y cerrajeros, que eran unos 1,000, y a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia puso en lugar de Jeconías a su tío Matanías, a quien puso el nombre de Sedecías. Reinado de Sedecías en Judá. Sedecías comenzó a reinar a los 21 años, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre, Gemital, era hija de Jeremías, natural de Libna. Ofendió con su conducta al Señor, como Jeconías, y todo esto sucedió porque la ira del Señor contra Jerusalén y Judá se había calmado cada vez más, hasta el punto de expulsarlos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la deportación y sobre todo el exilio de Israel y la llegada de Nabucodonosor a las tierras, y ha llevado todas las cosas del templo por lo que había dicho Dios a través de los profetas. Y solamente queda pensar y meditar por qué el pueblo no pudo convertirse, no pudo presentarse ante el Señor con humildad. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Reyes, pasemos ahora al libro de las Crónicas, capítulo 35. Celebración de la Pascua. Josías celebró la Pascua del Señor en Jerusalén el día 14 del primer mes. Repuso a los sacerdotes en sus funciones y los alentó a servir en el templo del Señor,
y dijo a los levitas, consagrados al Señor: coloquen el arca santa en el templo de Salomón, hijo de David y rey de Israel. No tengan ya que trasladarla a hombros. Sirvan ahora al Señor, su Dios, y a su pueblo Israel. Organícense por familias y turnos de acuerdo con las prescrito por David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario por turnos al servicio de las familias patriarcales y al de sus hermanos del pueblo, un turno de levita por cada familia patriarcal. Inmolen la Pascua, purifíquense y prepárenla para sus hermanos, conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. Josías dio al pueblo de su propio ganado 30,000 corderos y cabritos en la calidad de víctimas pascuales para todos los de ahí presentes, y 3,000 novillos. Los oficiales del rey hicieron donaciones voluntarias al pueblo, y los sacerdotes y a los levitas, Hilcías, Zacarías y Yahiel, jefe del templo del Señor, dieron a los sacerdotes para la Pascua 2,600 corderos y 300 novillos. Los jefes de los levitas, Conayas, Semayas, su hermano Natanael, Casabías, Yeel y Yosabat, dieron a los levitas para la Pascua 5,000 corderos y 500 novillos. Cuando todo estuvo a punto, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas los suyos según sus turnos, de acuerdo con lo dispuesto por el rey. Inmolaron la Pascua. Los sacerdotes derramaban la sangre y los levitas degollaban las víctimas. Separaban las porciones destinadas al holocausto y daban el resto al pueblo por grupos de familia para que lo ofrecieran al Señor, según está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los novillos. Asaron el fuego de la Pascua según la ley. Cocieron las otras ofrendas santas en el caldero, ollas y sartenes, y las repartieron enseguida entre el pueblo. Finalmente, prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes descendientes de Aarón, que estaban ocupados todo el día en la ofrenda de los holocaustos y de las grasas. Por eso los levitas prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los cantores de la familia de Asaf, Emán y Yetún, el vidente del rey, se mantuvieron en su puesto según las prescripciones de David, y lo mismo los porteros. No tuvieron que abandonar sus puestos porque los levitas, sus hermanos, les prepararon la Pascua. Así se desarrolló aquel día todo el servicio del Señor para la celebración de la Pascua y la ofrenda de los holocaustos en el altar del Señor, según las instrucciones del rey Josías. Todos los israelitas celebraron la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Nunca se había celebrado en Israel Pascua semejante desde el día de Samuel, el vidente. Ningún rey de Israel había celebrado una Pascua como esta de Josías en presencia de sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, y de los habitantes de Jerusalén. Se celebró esta Pascua el año 18º del reinado de Josías. Muerte de Josías. Después de esto, y terminada ya la restauración del templo del Señor, Nacao, rey de Egipto, subió a presentar batalla en Carcamis, a orillas del Éufrates. Josías le salió al paso, y Nacao le envió este mensaje: no tengo nada que ver contigo, rey de Judá. No estoy en guerra contra ti, es contra otros. Y Dios me ha dicho que me apresure. No te opongas pues a Dios que está conmigo, no sea que te destruya. Pero Josías no se retiró y se preparó para atacarlo, sin atender lo que Nacao decía el nombre de Dios, y avanzó y le presentó batalla en la valle de Megiddo. Los arqueros hicieron blanco en el rey Josías, que dijo a sus servidores: sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Los servidores lo sacaron de su carro de guerra, lo subieron a otro de los suyos y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue aterrado en el sepulcro de sus antepasados. Judá y Jerusalén lloraron por Josías. Jeremías compuso una lamentación a la muerte de Josías, y todos los cantantes, hombres y mujeres, recuerdan a Josías hasta el día de hoy en sus cantos, que se han hecho costumbre en Israel y han sido incorporados a la colección de cantos fúnebres. El resto de la historia del rey Josías, su vida de piedad conforme a la ley del Señor, toda su historia, del principio al fin, está escrita en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el término del reinado de Josías, donde pues él sigue siendo fiel, pero especialmente donde se celebra la Pascua, algo que en Israel no se había visto. ¿Cuántas veces nosotros hemos meditado acerca de los festejos y las celebraciones que le agradan a Dios, nuestra vida,
un aniversario o simplemente la alegría de haber concluido con algún momento. Meditemos un poco la palabra de Dios acerca de este momento que vivió Josías y su término de su reinado. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos ahora al libro de los Proverbios. Capítulo 8, versículo 22. El Señor me creó al principio de su tarea antes de sus obras más antiguas. Fui formada en un pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra, cuando aún no había océanos. Fui engendrada, aunque aún no existían los manantiales ríos en agua. Antes de que las montañas fueran cimentadas, antes de que las colinas fueran engendradas, no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrenos del orbe. Cuando consolidaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes del océano, cuando señalaba el mar sin límite para que las aguas no rebasaran sus orillas, cuando establecía los cimientos de la tierra, a su lado estaba yo. Como confidente, día tras día, lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar en los hombres. Así pues, hijos, escúchenme. Feliz es quien sigue mis caminos. Hagan caso a la disciplina y sean sabios. No la desprecien. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, vigilando a la entrada de mi casa. Quien me encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me ofende se destruye a sí mismo, pues los que me odian aman la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, quiero en este día escuchar tu palabra y sobre todo celebrar tus acciones de gracias porque has hecho una gracia en mí y sobre todo quiero que la sabiduría siempre esté en mi corazón para conocer tus caminos y no perderme en el pecado o la muerte. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.